Para empezar, revisaremos entonces algunos aspectos generales sobre lo que sería la ultrasonografía pulmonar. Y para ello, siempre tenemos que revisar el desarrollo histórico de esta tecnología y posteriormente revisaremos las bases físicas del ultrasonido para poder entender por qué encontramos estas cosas extrañas en la pantalla y cómo debemos de obtener las mejores pistas. Bueno, vamos a empezar primero con la parte de la historia. En cuanto a la historia, probablemente esto se repite en cada uno de los diferentes hospitales, México, San Juan de Dios y en el caso de Calderón Guardia. Les voy a contar la experiencia en el Hospital Calderón Guardia. Hasta el año 2016, de hecho, algunos de los residentes actuales de anestesia, cuando ingresaron al posgrado, no tenían la noción de un aparato como esto. Creo que ayer Daniela Espinosa me dijo que cuando ella había ingresado no conocía o el servicio no tenía ultrasonido. Y hoy en día es un aparato indispensable que se encuentra en la sala de operaciones. Más bien, cuando no tenemos disponibilidad de ello, nos sentimos sumamente incómodos porque es una herramienta muy valiosa para asistirnos en el día a día en la toma de decisiones. Los primeros ultrasonidos llegaron al servicio en el año 2016, específicamente fue junio del 2016. Eso significa que los residentes de cuarto año, probablemente cuando ingresaron los primeros meses, no tenía acceso al aparato y luego ya a mediados del primer año como R1 ya tenía acceso a esto. En el servicio de anestesia contamos con 4 aparatos de esto, marca General Electric Logic Q. ¿Cómo funciona y desde el punto de vista histórico cómo se fue desarrollando esta tecnología? Sabemos de que en situaciones cotidianas, cuando pegamos un grito contra una pared de piedra, poquito después de pegar el grito, escuchamos el eco y eso lo vemos algo como muy normal. Bueno, este es el principio de lo que sería la ultrasonografía, interpretar las cosas de acuerdo al eco que retorna. Por eso se llama ecografía o ultrasonografía. O sea, la evaluación mediante el sonido o la evaluación mediante el eco de retorno. Ahora, ¿esto de la ultrasonografía es algo de moda o es algo necesario? Hay modas de modas, porque hay modas que realmente son como chocantes y de primera vista ya cae mal y probablemente si nos genera una mala impresión de primera, ya automáticamente desechamos esta tecnología. Y eso es algo muy cotidiano. Si nosotros utilizamos por primera vez una tecnología biomédica y esta es muy complicada, logísticamente laboriosa, imprecisa, inespecífica, probablemente muy rápidamente vamos a desecharla. Sin embargo, el ultrasonido es un capítulo aparte. No es una cuestión de moda, realmente es una cuestión de necesidad. Yo lo puedo comentar como historia ya personal y aquí Melissa Malavasi y Mariela Morera también puede cerciorar de que cuando ingresamos a la residencia, nunca terminamos la residencia, nunca tuvimos acceso a el ultrasonido. Y hoy en día ya se convierte en una necesidad prácticamente para todos. Este es el concepto de que para obtener éxito tenemos que convertir una debilidad en una fortaleza. Y realmente el ultrasonido se convirtió en una fortaleza, vino para quedarse. Y difícilmente se va a poder eliminar. De hecho, se puede ver esto como algo de una tecnología de vicio, crea vicio. Ustedes van a realizar, por ejemplo, un bloqueo del plexo braquial sin ultrasonido. Usted tomaría una vía central sin acceso al ultrasonido. De hecho, ayer estaba con la doctora Espinosa y en un procedimiento de neurocirugía le dije, vamos a canalizar la vía venosa subclavia, pero sin guía de ultrasonido. Me imagino que ella se sintió medio incómoda porque estaba como adicta al uso de ultrasonido para realizar la punción.
Bueno, es algo que es adictivo, tan adictivo como cuando nosotros empezamos a apretar esas burbujitas de plástico. Apretamos uno y ahí no paramos hasta que terminamos de desinflar todas las bolitas. Hay claras ventajas, por eso se trata de una tecnología que vino para quedarse. ¿Cuáles son las ventajas del ultrasonido? Primero, que es de disponibilidad inmediata y accesible. Está a la par del paciente. Se puede trasladar el aparato sin necesidad de que al paciente tengamos que trasladarlo a un recinto, por ejemplo, la tomografía, la resonancia magnética o una sala de fluoroscopía. A la par va a estar el aparato sin necesidad de hacer esos traslados laboriosos del paciente. Por el otro lado, es seguro y no genera irradiación. Hasta el momento no se ha escrito fenómenos biológicos negativos tales como teratogenicidad, carcinogenicidad, entre otros. Y por el otro lado, es un estudio relativamente rápido. El informe lo tenemos inmediatamente en la pantalla. No hay que esperar, como en el caso, por ejemplo, de un laboratorio. Sin embargo, también, como cualquier tecnología biomédica, tiene sus desventajas. ¿Cuáles son estas desventajas? Que existe subjetividad. Me parece que es hiperecoica esta imagen, pero también podría ser isoecoica. Me parece que se puede observar un eco contraste espontáneo o más bien es un problema de la compensación en ganancia de tiempo. Existe una subjetividad, ese es el concepto de variabilidad interobservador. El coste también. Se necesita un ecógrafo. Por el otro lado, también hay insumos. El transductor se puede dañar y también se necesita contar con aprovisionamiento de gel. El mantenimiento también, tanto el preventivo como el correctivo, pero sobre todo, la principal desventaja es la formación. En ultrasonografía es un concepto muy importante este. El cerebro ve solo lo que sabe que existe. No es intuitivo. O sea, la imagen en ultrasonografía no es intuitiva. Si nosotros no tenemos idea de cómo funciona la tecnología, si no tenemos idea de qué es lo que vamos a encontrar, nunca vamos a ver absolutamente nada. Recalcamos este concepto. El cerebro ve solo lo que sabe que existe. Es el concepto de sonoanatomía. Para eso vamos a tal vez rastrear un poquito de historia hacia atrás y ver quiénes fueron los que contribuyeron al desarrollo de la ultrasonografía. Este naturalista y sacerdote católico italiano, Lazzaro Spallanzani, fue el que realizó el primer aporte para que esta tecnología se lograse desarrollar. ¿Qué fue lo que hizo Spallanzani? Él lo que hizo fue analizar cómo el murciélago no puede ver en la oscuridad, pero sin embargo no choca contra los objetos. ¿Cómo hace? Entonces, podría ser de que el murciélago puede tener ojos que captan la luz. Entonces hizo un experimento muy elegante. Vendó los ojos del murciélago y en un recinto cerrado soltó unas polillas. Y aún con los ojos cerrados, vendados, el murciélago logró capturar y comer a esas polillas. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál es el secreto? Entonces intuyó de que el murciélago podría realizar el proceso de ecolocalización. Otro que contribuyó importantemente a la ultrasonografía fue el matemático y físico austriaco Christian Andreas Doppler. ¿Le suena, verdad? Doppler. Bueno, Doppler fue el que describió el comportamiento del sonido cuando el objeto que emite el sonido está en movimiento. Ese es el concepto, el principio de Doppler. Cuando un objeto que emite el sonido se encuentra estático, las ondas de sonido van a viajar excéntricamente formando círculos perfectos.
Pero cuando el objeto que está emitiendo el sonido se desplaza para un lado o para el otro, las ondas se van a comprimir por delante del objeto que se está moviendo. Y entre más rápido se mueva el objeto, más compresión y rarefacción va a tener. Se comprime hacia adelante y se rarefacta hacia atrás. Esta es la razón por la cual nosotros, interpretando este cambio de frecuencia, podríamos adivinar si una ambulancia está acercando hacia nosotros o más bien la ambulancia se está alejando de nosotros. De hecho, cuando se va acercando, notamos cómo el sonido se va aumentando primero en intensidad y luego en un incremento de la frecuencia. Percibimos el sonido cada vez más agudo. Pero cuando el sonido de la sirena de la ambulancia se está alejando, percibimos de que la frecuencia empieza a disminuir y pasa de un tono agudo a un tono más grave. Y también, por supuesto, hay una disminución de la intensidad del volumen. Otro impulsor de la ultrasonografía actual fueron los hermanos Curie. ¿Les suena? ¿Eh? Pierre Curie. Pierre Curie estaba casado con Marie Curie. Marie Curie posteriormente ganó el premio Nobel primero de química y luego de física. Bueno, Pierre tenía un hermano que se llamó Jacques Curie. Entre los dos describieron un fenómeno que se llama la piezoelectricidad. La piezoelectricidad. ¿En qué consiste el fenómeno de la piezoelectricidad? Resulta que ciertos materiales, llamados cristales piezoeléctricos, cuando son sometidos a una tensión mecánica, sueltan electrones. Y esos electrones posteriormente pueden ser analizados por un galvanómetro. Y entre más tensión o más compresión mecánica, mayor va a ser el chorro de electrones que va a soltar. Y esto permite de que, detectando mayor cantidad de electrones o menor cantidad de electrones, indirectamente se puede saber si hay mayor o menor tensión mecánica. Estos cristales son muy especiales. Hay varios cristales que son piezoeléctricos. Uno de esos es el cuarzo. Y esto se encuentra en los transductores. Se produce un fenómeno bidireccional, es decir, cuando una onda de sonido, o sea, que en realidad es una especie de energía mecánica, golpea contra un cristal piezoeléctrico, este cristal va a soltar electrones y esos electrones que son liberados van a ser entonces detectados por un galvanómetro y con esto, entre mayor sea la fuerza de impacto al cristal, mayor cantidad de electrones. Por el otro lado, también si aplicamos una descarga eléctrica sobre el elemento piezoeléctrico, el cristal, vamos a provocar sonido. Entonces, vea que el fenómeno piezoeléctrico es bidireccional. Onda de sonido puede sobre el elemento piezoeléctrico provocar la liberación de electrones y una descarga eléctrica va a provocar que este elemento piezoeléctrico genere onda de sonido. Y estos cristales son piecitas bastante diminutas. Por ejemplo, este es un sensor piezoeléctrico y cada uno de esos sensores se va a ir incorporando dentro del transductor de tal forma que esos cristales van a servir como elemento para generar el ultrasonido y también que el eco de retorno va a provocar una deformación de esos cristales y va a generar entonces corriente eléctrica. O sea, hasta el momento, y es un concepto importante, el componente clave del ultrasonido son los cristales piezoeléctricos. Y estos cristales piezoeléctricos son sumamente delicados. Por eso hay que manipular los transductores con mucho cuidado. Estos elementos piezoeléctricos no se puede golpear, no se puede majar, no se puede pisotear. Se daña fácilmente. De hecho, los transductores representan una de las partes de mayor valor, mayor costo económico de un aparato de ultrasonido. Aquí ustedes pueden ver un transductor convexo, como hay una serie de elementos piezoeléctricos que se van colocando y entre mayor cantidad de cristales piezoeléctricos, mejor va a ser la calidad de la imagen.
Entonces, si nosotros colocamos uno de estos cristales, de estos elementos piezoeléctricos, uno a la par del otro y un montón, entonces literalmente tenemos una especie de rayos de sonido que está insonando una parte, emitiendo entonces el ultrasonido, espera una pausa, el eco de retorno, y esta diferencia entre la cantidad de electrones que se emitió y la cantidad de electrones que se recupera es lo que se permite entonces a la computadora, al procesador, generar la imagen en la pantalla. Entonces, algo importante para recordar fue la primera pregunta. ¿Se acuerda cuando la pregunta decía, ¿en qué se parece un encendedor SIPO con un transductor de ultrasonido? Bueno, sí tiene relación. Sí tiene relación porque ustedes se dan cuenta de que cuando hace un chasquido sobre la ruedita esa, genera una chispa. Y con eso logra entonces encender el combustible que está dentro del tanque. Esta chispa se generó porque la rueda frota contra un elemento piezoeléctrico. Entonces, cuando hay una cantidad muy masiva de electrones, no solamente se libera una descarga eléctrica, sino que se forma las chispas, como si fuese una soldadura. Y esas chispas alcanzan altas temperaturas y, aunque sea fracciones de segundo, logra entonces generar la ignición del combustible. Así es el funcionamiento de un encendedor. Vea que detrás de un aparato que es tan cotidiano, también esconde algo muy científico. Bueno, otro gran adelanto para la ultrasonografía fue en el año 1883. Fue Galton el que inventó un silbato para perros. Muchos de ustedes tienen como mascota a los perros. Se dan cuenta de que de pronto, qué raro, el perro como que está con las orejas paradas y usted no escucha nada, no se da cuenta de nada, pero el perro empieza a mover las orejas de un lado para el otro y luego empieza como a ladrar y usted dice, qué raro, ¿este perro está poseído o qué? Pues no. El perro tiene otro umbral de detección de sonido. El perro es capaz de escuchar ultrasonido. Nosotros, a través del sistema auditivo, solo percibimos sonido que va de 20 hasta 20.000 Hz. 20 a 20.000 Hz. Ese es el concepto de espectro de sonido audible. Por debajo de 20 no escuchamos. Por encima de 20.000 Hz tampoco escuchamos. Quiere decir que si el sonido tiene menos de 20 Hz, eso se llama infrasonido. Pero si el sonido tiene más de 20.000 Hz, se llamará ultrasonido. Pero ya estamos entendiendo el concepto. Este silbato para perro de Galton en realidad no utiliza el sistema piezoeléctrico, no se conocía en aquella época, pero es un adelanto que permitió entonces generar un sonido más allá de la capacidad de audición del oído humano. Vea que genera 23.000 Hz. Y el oído humano solamente es capaz de detectar sonidos de 20.000 Hz o menos. O sea, este silbato Galton es un silbato de ultrasonido. Bueno, cada vez que hay un concepto importante, les recalco en una diapositiva como esta, donde hay un cerebrito maquinando. Entonces, ¿cuál es el concepto? El concepto es que el umbral para la audición humana va de 20 hasta 20.000 Hz. Más de 20.000 Hz se llamará ultrasonido. Menos de 20 Hz se llamará infrasonido. Bueno, los aparatos que utilizamos para el ultrasonido biomédico necesitan producir frecuencias no de 20.000 Hz, sino megahercios, millones de hercios. Entonces, esos son los dos extremos. Y nosotros utilizamos el espectro de ultrasonido. Todo esto también recibió un gran respaldo y adelanto cuando Louis Richardson inicia ya los primeros intentos para, mediante el sonido, ubicar objetos.
Louis Richardson fue un matemático, físico y meteorólogo inglés. En la época en que él vivió, sucedió un evento catastrófico. Fue el hundimiento del Titanic. Fue en 1912. Como ustedes recordarán, el Titanic fue el transatlántico más afamado en aquella época. En su viaje inaugural se iba a salir del puerto inglés de Southampton, iba a llegar unos 5 días después al puerto de Nueva York, pero a mitad de su travesía chocó contra un gran iceberg y se hundió, llevándose consigo más de 1,000 víctimas. Bueno, esto fue en 1912. ¿Cómo localizar el sitio exacto del hundimiento del Titanic? Y una vez localizado, ¿cómo recuperar este buque, este transatlántico? Entonces se le ocurrió a este meteorólogo de que utilizando un aparato para producir sonido, insonando a través del agua, podría localizar el sitio exacto donde se hundió el Titanic. Obviamente estamos hablando de hace más de un siglo, no había tecnología para eso. Sin embargo, la propuesta quedó en el aire. ¿Cómo ubicar el Titanic a través del sonido? Eso es como un reto. Bueno, otro que contribuyó al desarrollo del ultrasonido fue Paul Langevin, fue un físico francés. ¿Qué fue lo que hizo Langevin? Langevin, junto con otro ayudante, Konstantin Chilowsky, desarrollaron la primera localización submarina con ultrasonido en el año 1917. Vean ustedes, hundimiento de Titanic, 1912. Y Langevin y Chilowsky desarrollan la localización submarina 5 años después. Entonces, eso fue en el año 1917. Ya con eso se logra desarrollar una tecnología para estudiar el fondo marino, emitiendo entonces el sonido, un sonido muy fuerte y luego detectando el eco de retorno. Y de esta manera se inicia la era del sonar. Esto fue especialmente crítico en los años de la guerra, cuando había que localizar los submarinos. No se puede ver en la superficie, pero los buques antisubmarinos tenían que utilizar el sonar para ubicar el sitio donde está viajando el submarino. Entonces, para recordar, Pierre Curie y Jacques Curie fueron los que desarrollaron la tecnología de los elementos piezoeléctricos. De hecho, Jacques Curie y Pierre Curie son hermanos. Pierre Curie fue el esposo de Marie Curie. Pierre falleció de manera temprana porque fue atropellado por el carruaje de un caballo. Uno pensaría que en la época de la Primera Guerra Mundial no hay autos rápidos, nadie debería morir por un accidente de tránsito. Bueno, pero fue atropellado por un caballo. Y se le recuerda a Pierre como el esposo de la fisicoquímica más famosa de la historia, la polaca Marie Curie. De hecho, se habla de que Marie tuvo una infidelidad con Pierre Curie porque le estaba dando vuelta con el hermano. O sea que Pierre y Marie son esposos, pero Marie también sentía atracción hacia el cuñado, Jacques Curie, cosa que incluso generó mucha crítica. De hecho, cuando a Marie Curie se le concedió el Premio Nobel de Física y posteriormente de Química, había gente muy puritana que decía, ella por esa infidelidad no debería ir a recibir el premio, por lo menos por falta de dignidad. Bueno, esto, vea que lío de falda siempre ha existido. Y ahí entonces inicia una carrera para el desarrollo tecnológico. Empezaron a aparecer ya ultrasonidos cada vez más refinados y en ese entonces, ya estamos hablando a finales de los 60 y los 70,
la tecnología del ultrasonido se ha ido desarrollando de una manera importante y está compitiendo contra otra tecnología diagnóstica, la tomografía. Cuando Hounsfield en el año 1971 introduce la tecnología del TAC. Observen ustedes, este es uno de los primeros estudios con TAC. Supuestamente esta foto corresponde a un tomograma de 1971. Se puede ver cómo en la región frontal parasagital hay una lesión ahí que contrasta con el resto. Pero imagínense una imagen tan pixelada y con eso se operaba a las personas. Si ahora con la resolución de los aparatos actuales, cuando abre y no encuentra nada o no concuerda lo que se observa macroscópicamente, imagínense en esa época, 1971, hace 49 años. Me imagino que muchos de los casos de estos entran así muy foforones buscando cosas y cuando abre no encuentra absolutamente nada. Bueno, entonces ambas tecnologías, tanto la tomografía como la ultrasonografía, no era que se está excluyendo entre sí, sino más bien fue desarrollo sinérgico. Ambas tecnologías de diagnóstico crecieron. Y eso permitió entonces hasta insonar zonas donde se supone que no debería de ser la utilidad, como por ejemplo a nivel de tórax. ¿Por qué? Porque hay una situación que es una limitación desde el punto de vista físico, que el sonido, el ultrasonido, no logra atravesar bien las interfaces donde hay aire. El aire no es un buen conductor. Entonces, no solamente eso, sino que el ultrasonido tampoco logra atravesar el hueso. O sea, para el aire, el ultrasonido se queda y no propaga más allá de el aire. Y para el hueso, simple y sencillamente ni siquiera pasa al otro lado. Y a nivel de tórax hay dos cosas muy abundantes. Hay mucho aire y hay mucho hueso. Eso hizo pensar de que esperablemente, de manera esperada, se puede observar un montón de artefactos, garabatos, una imagen irreconocible provocado por los artefactos tanto del aire como de hueso. Entonces eso hizo que los radiólogos consideraran de que el ultrasonido para el pulmón no sirve y que no hay que desperdiciar tiempo tratando de usar el ultrasonido para hacer diagnóstico de patologías pulmonares o pleurales o torácicas. Y eso fue una sentencia como una un estigma contra el ultrasonido de tórax. O sea, los mismos radiólogos decían, no, para ultrasonido de tórax, no, gracias. Eso no sirve, esto no permite hacer diagnóstico, porque estaban acostumbrados a la sonoanatomía. Ustedes ven cómo los radiólogos hacen los diagnósticos mediante la insonación y prácticamente todas las estructuras que ellos describen tiene una anatomía muy similar a la anatomía macroscópica. Ese es el concepto de sonoanatomía. Y lo que se pierde en ultrasonido pulmonar es la sonoanatomía. No vemos absolutamente nada. Entonces, hay un reto. Entonces, esta debilidad puede convertirse, luego de solventar esa debilidad, en una fortaleza. Y con eso logramos el éxito. Siempre pongo esta frase de que la clave de éxito consiste en convertir una debilidad en una fortaleza. ¿Quién hizo este reto? Como decía un lenguaje popular, si no puedes con el enemigo, únetele. Eso significa de que hay personas que tratan de cambiar esa debilidad y convertirla en una fortaleza. Y el que hizo el cambio de enfoque del ultrasonido hacia el tórax fue el doctor Daniel Lichtenstein. A él se le considera el padre del ultrasonido pulmonar. Él es un francés, de hecho, hace un par de años vino aquí a Costa Rica, el doctor Daniel Lichtenstein. ¿Qué fue lo que hizo el doctor Lichtenstein? Como a la hora de insonar solamente se veía un montón de garabatos, vean ustedes, si no tuviéramos ningún conocimiento de ultrasonografía pulmonar, arriba en esas 4 imágenes
solamente veríamos un montón de garabatos, absolutamente ninguna información que sea valiosa, que pueda por lo menos sacar conclusiones de algo concreto. Pero ya en la época de los 80s y los 90s existía la tomografía. Entonces el doctor Lichtenstein lo que hizo fue insonar, veía un montón de garabatos, luego, entre comillas, hacía la trampa, se soplaba viendo la placa y viendo la tomografía. Entonces ahí empezó a correlacionar lo que veía en la radiografía de tórax, en la tomografía de tórax, con los garabatos que veía en el ultrasonido. Y así creó la interpretación de la ecografía pulmonar a través de la interpretación de los artefactos. Entonces, esto fue un gran cambio. Esta publicación del Dr. Lichtenstein en Chest del año pasado es un resumen que cuenta toda la historia, todas las peripecias que él vivió. Entonces, en resumen, podemos decir de que el ultrasonido pulmonar consiste en ver el pulmón, pero no mediante la sonoanatomía, sino más bien la interpretación de los artefactos. Y como decía en este editorial de Anesthesiology del año 2004, los tiempos han cambiado y plantea la disyuntiva: ¿es tiempo para colgar el estetoscopio? Probablemente no, ¿verdad? Porque se necesita complementar entonces la clínica con el ultrasonido y el estetoscopio. Entonces, en resumidas cuentas, la ultrasonografía pulmonar consiste en la interpretación de los artefactos y existe una correlación entre esos artefactos con lo que se observa a nivel de la tomografía y a nivel de la radiografía de tórax. Bueno, con este preámbulo, entonces, vamos a analizar entonces cuáles son las bases físicas del ultrasonido. Cómo el sonido logra obtener una imagen en la pantalla. La mayoría de las imágenes que le voy a mostrar son obtenidas con el aparato que tenemos aquí en servicio, que es un GE Logic E. Este aparato tiene 3 transductores, uno que es convexo, otro que es lineal y otro que es sectorial o microconvexo. Existen varios tipos de transductores. En términos generales, 3 son los grupos más utilizados de transductores. Transductor lineal, en donde los haces de ultrasonido viajan en línea recta y paralelas y produce una imagen que es rectangular. Un segundo tipo de transductor son los curvos. Y un tercer grupo de transductores son los que se llaman sectoriales. Logra insonar a través de una ventanita muy pequeñita, pero los haces de ultrasonido se dispersa de manera masiva y permite insonar a profundidad. Entonces, es importante escoger apropiadamente el tipo de transductor, porque la penetración y la resolución son 2 cosas que van de la mano o en forma antagónica. Cuando utilizamos una alta frecuencia, logramos menor penetración, pero logramos mejor las estructuras. Un transductor de alta frecuencia es aquel transductor que tiene 7.5 MHz para arriba. Y esto es muy utilizado para valorar vasos sanguíneos superficiales, nervios y estructura que se encuentra a menos de 4 centímetros de profundidad. Los transductores de baja frecuencia logran mejor penetración, pero hay menos resolución. Se define como baja frecuencia cuando el transductor tiene una frecuencia de 3.5 MHz o menos y se utiliza para valorar estructuras más profundas como abdomen, corazón y en nuestro caso el pulmón. Entonces, un mensaje importante a recordar es que a mayor frecuencia tenemos menor resolución y a mayor frecuencia también tenemos menor penetración. Estos 2 conceptos son importantes para escoger apropiadamente el tipo de transductor. Por ejemplo, si vamos a tratar de hacer una ecocardiografía, un transductor lineal no serviría para nada.
se necesita un sectorial para poder insonar a través de... El sexto asistente. En cambio, cuando tratamos de insonar para un bloqueo interescalénico, un transductor ideal en este caso sería uno lineal. Entonces, esos son los tres tipos de transductores. Vamos a ver cada uno de esos. El pequeñito, que tiene una forma cuadrada, la parte gris se llama la huella del transductor. Es la parte que está en contacto y de ahí entonces se sale las ondas de ultrasonido. El transductor sectorial también se le conoce como el microconvexo. Tiene una forma cuadrada y tiene un campo visual relativamente estrecho, proximalmente, pero diverge, permitiendo insonar un campo bastante más grande, más ancho a nivel profundo. Se utiliza mucho en cardiología para soltear esos pequeños espacios intercostales. Lo que vemos como desventaja de estos transductores es que la imagen, si bien se logra insonar estructuras profundas, pero la resolución es relativamente mala. Entonces, es importante también entender la nomenclatura de las cosas que están anotadas en el transductor. Vean ustedes, este transductor dice 3, una S mayúscula y una C minúscula. ¿Qué significa esto? La SC significa sectorial, pero también en algunos libros usted va a encontrar de que SC significa small convex, microconvexo. Y ese número 3 significa que tiene 3 MHz, o sea, es un transductor de baja frecuencia. Ya habíamos visto que al tener baja frecuencia permite insonar mayor profundidad, pero menor resolución. Es importante también entender de que la parte gris es la huella. Esta huella, bueno, yo diría huella también a veces de las punzadas, porque a veces utiliza el transductor sin cuidado y a la hora de realizar bloqueos punza con la aguja y deja marcada la huella con un boquete, y eso lo que provoca es una distorsión de la imagen. Entonces hay que saber cuidar estos dispositivos. Entonces, este es un ejemplo, una foto de un transductor de tipo microconvexo. Luego tenemos el siguiente tipo de transductor. Vamos a ver en detalle. Se trata de un transductor lineal. Los elementos piezoeléctricos están arreglados de tal forma de que permite insonar paralelamente un transductor con respecto al tejido. A veces se puede hacer una especie como de arreglo, pero eso ya depende de cada máquina, pero en términos generales la imagen que se observa es una imagen rectangular, pero en algunos aparatos, de hecho el Logic y tiene esa opción, uno puede hacer como un truco para aumentar el área de insonación utilizando la opción de imagen trapezoidal. Es un transductor de altas frecuencias, puede llegar hasta 18 MHz. Eso permite estudiar las estructuras muy superficiales logrando una gran resolución, pero con esa frecuencia se obtiene una pobre penetración en profundidad. ¿Para qué utilizamos un transductor lineal? Para estructuras relativamente superficiales como ojo, parte blanda, músculo, vasos sanguíneos y también elementos neurales. Aquí vamos a ver en ampliación qué significa cada uno de esos números. Dice L4-12 y una T minúscula. Bueno, lo de 4 a 12 significa 4 a 12 MHz. Y lo de L significa lineal. La T es de transductor. Entonces, es un transductor lineal de 4 a 12 MHz. Y permite insonar estructuras superficiales como por ejemplo la pleura. Y ahí con esto logramos observar muy bien si hay o no sliding pleural, si hay o no líneas A, cómo está la pared torácica. Entonces este transductor es uno que genera una imagen que es rectangular.
Importante también, hay una línea, observen ustedes, hay una línea en el centro. Aquí les resalto, esta línea es muy importante para ubicarnos. Esa línea es la bisectriz, como se acordará de las clases de geometría. Bisectriz es una línea que parte una figura geométrica a la mitad. Bueno, ahí eso significa de que hay un pequeño triangulito arriba de color amarillo que apunta hacia abajo. Bueno, eso significa que esa línea divide la imagen a la mitad exactamente y nos permite entonces, por ejemplo, cuando queremos hacer una punción, ayudarnos de esta bisectriz. El tercer tipo de transductor es este que vemos aquí a la derecha de la pantalla. Es un transductor convexo que tiene una forma ligeramente curva. Utiliza un sistema de arreglo de cristales piezoeléctricos de baja frecuencia y logra insonar hasta 30 centímetros. Generalmente cuando llega a 30 centímetros la resolución es muy pobre. Un transductor convexo usualmente logra ver no más allá de unos 20 centímetros y a veces menos. Entonces vamos a ver la nomenclatura. Ya en ampliación ustedes ven que dice C1-5. Eso significa que es un transductor convexo de 1 a 5 MHz. Es importante entender la nomenclatura de los transductores. Y es uno de los transductores más utilizados para ultrasonografía. Entonces, en resumidas cuentas, aquí la imagen le di vuelta para poder entonces colocar la información. Un transductor de tipo microconvexo es de 3 MHz, llega hasta 35 centímetros. Un transductor tipo lineal es de 4 a 12 MHz y llega hasta 6 centímetros. Aquí hay un transductor, ahí faltó un guión, ¿verdad? De 1 a 5 MHz, llega hasta 30 centímetros. Y hay unos transductores así muy cute, ¿verdad? Esos transductores son en forma de palo de hockey. Eso se utiliza para localizar estructuras demasiado superficiales. Puede llegar a insonar hasta 15 MHz o más. Permite valorar, por ejemplo, algunos nerviecitos muy pequeñitos que se encuentra a nivel de tobillo. Eso no lo contamos en el servicio y probablemente para efecto de anestesia es de relativamente poca utilidad. Bueno, la forma más importante para ubicar ultrasonido pulmonar es ubicar donde está una costilla con la otra costilla y en medio de esas dos costillas una pleura que se está deslizando. Otra estructura, otro parámetro importante es la profundidad. En la pantalla del aparato aparecen unas marcas. Esas marcas que vienen de vez en cuando con un número significa la profundidad. Y es importante a la hora de interpretar una imagen de sonoanatomía. Si la profundidad es X, nosotros por anatomía podemos deducir de que debe ser esta estructura y no la otra estructura. El sonido es la compresión y rarefacción de las partículas de aire en el medio. Entonces se propaga a una velocidad que va a estar determinada por la densidad de los tejidos. En el caso del aire se propaga a 330 metros por segundo, el agua a 1500 y de ahí en adelante los tejidos blandos aproximadamente 1540 metros por segundo. Cuando pega contra hueso o pega contra un metal, la velocidad se incrementa a 4000 y hasta 5000 metros por segundo. Aquí es importante de que entre el aire y los tejidos blandos existe una interfase. Interfase se refiere a dos medios que conduce el sonido a diferentes velocidades y de un cambio abrupto. Entonces, el aire conduce muy mal la electricidad, el ultrasonido porque es relativamente raro, ¿verdad? Las partículas de gases que en el aire están muy separadas entre sí. Y esto explica
que tiene una bajísima impedancia acústica y es bastante diferente en comparación con los demás tejidos. Y esto es lo que explica la interfase entre el aire con cualquier otro tejido. Se forma entonces una zona de interfase. Entonces, por la alta impedancia del aire, no vemos absolutamente nada más allá de, o sea, cuando hay un neumotórax, vemos un parchón negro y por debajo de ese parchón negro no vemos absolutamente nada, excepto la reverberación. A diferencia, por ejemplo, de un derrame pleural, en donde vemos una zona hipoecoica o anecoica, y debajo de esa zona líquida podemos seguir viendo la estructura porque el agua, el líquido, se transmite bastante bien el sonido. Otro elemento auxiliar es el gel. No es cualquier tipo de gel, porque muchas veces, y de hecho a veces vemos gente haciendo la insonación utilizando gel lubricante, y eso no es lo mismo. Hay gel de ultrasonido que está diseñado específicamente para que pueda mejorar esa interfase entre la huella del transductor y la piel del paciente. Bueno, los mismos radiólogos dicen una cosa importante y no deja de ser cierto, de que la cantidad de gel es inversamente proporcional a la experiencia. Mayor experiencia, menor cantidad de gel. Bien, vamos a revisar entonces algunos conceptos de la física del ultrasonido. Cómo se pierde la energía del ultrasonido mientras va atravesando las estructuras. Existen estos fenómenos, esos 5 fenómenos: la atenuación, la dispersión, la refracción, la reflexión y la absorción. Vamos a ver cada uno de estos. Entonces, aquí en esta imagen que aparece en el libro PDF que les había compartido, se puede observar 4 formas de pérdida de energía. Entonces, la A es la dispersión. Cuando el sonido pega contra una estructura, rebota para diferentes partes. Ese es el concepto de dispersión. Cuando el haz de ultrasonido pega contra una superficie, pero continúa la trayectoria hacia adelante, se propaga hacia adelante, se llama absorción. La C es la refracción. Como vean que el haz de ultrasonido pega contra la estructura, contra esa interfase, y cambia abruptamente el ángulo. Eso se llama refracción. De hecho, se puede medir el ángulo de refracción. Y cuando pega contra una superficie, pero es tal la interfase que provoca que el sonido se rebote violentamente. Eso se le conoce como el fenómeno de la reflexión. Y cada una de esas 4 formas de pérdida de energía es lo que provoca entonces los artefactos en el ultrasonido. Y en resumen, hay artefacto por sombra acústica, reforzamiento acústico, la reverberación, bring down, reflexión, imagen espejo, la refracción y la bayoneta. Vamos a ver cada uno de estos. La sombra acústica se debe a que cuando el sonido pasa a través de un medio uniforme y luego pega contra una interfase de muy alta impedancia, como por ejemplo una piedra, un cálculo, un objeto metálico, más allá de esta estructura vemos un parchón negro. Eso es lo que se le conoce como la sombra acústica. Ustedes pueden ver aquí un paciente con una colelitiasis, cómo las piedras generan, esas 3 piedras generan una sombra acústica. Es lo contrario del reforzamiento acústico. El reforzamiento acústico se define como una imagen hiperecoica que aparece después de atravesar una zona hipo o anecoica. Y eso es bastante común en los vasos sanguíneos, especialmente cuando se trata de arterias. Aquí vemos en un ultrasonido de cuello cómo la vena yugular produce un ligero reforzamiento acústico, pero la arteria carótida genera un reforzamiento acústico muchísimo más marcado. Y es esa zona hiperecoica que se observa en la pared posterior de la arteria carótida. La reverberación consiste en que una zona de
alta impedancia acústica se refleja y aparece unas líneas que se repiten en profundidad. Esto es lo que se le conoce como el fenómeno de la reverberación. Y es lo mismo cuando nosotros pegamos un grito contra una pared, una montaña, y escuchamos nuestra voz rebotar, pero se produce el rebote una vez y otra 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 vez, con menor intensidad, eso sí. Y ese es el concepto de la reverberación del ultrasonido. La reverberación produce y explica por qué vemos las líneas A. Esas líneas A corresponden a la interfase de tejido blando y pasa violentamente a una zona de mucho menor velocidad de propagación del sonido, como sería el aire del pulmón. Y esa interfase que está dada por la prévula se refleja una y otra y otra y otra vez, y es la razón por la cual vemos las líneas A cómo se repite reverberando en profundidad. Entonces, el mensaje que tenemos que llevar hasta el momento con respecto a este artefacto es que la reverberación en realidad es el mecanismo físico de las líneas A, Acá vemos en un transductor microconvexo cómo se observa una línea que corresponde a la pleura arriba, que es hiperecoica, y posteriormente hay un montón de otras líneas equidistantes entre sí que corresponden entonces a las líneas A. Otro fenómeno es imagen espejo. Probablemente ustedes habrán escuchado o se acuerda que hace un par de años en San Juan de Dios hubo un incidente bastante amarillista, ¿verdad? Una pareja estaba preparada para recibir unos gemelos. De hecho, durante todo el control prenatal le habían dicho que eran unos gemelitos. Le hicieron baby shower y todo compraron todo para un par de gemelitos. Y cuando se le hizo el parto, solo le entregaron un bebé en lugar de 2 bebés. Entonces ellos se sintieron como indignados y hasta pusieron una denuncia. Creyeron de que en San Juan de Dios habían estado robando chiquitos, que le habían robado uno de los 2 gemelos. Bueno, esto es por falta de expertise, y lo que hubo fue realmente el fenómeno de imagen en espejo. Acá podemos ver la única estructura que sí existe, que es real, es la estructura C, con una interfase que es la estructura B. Pero en A pareciera que todavía hay algo, sin embargo no hay absolutamente nada. Ese es el concepto de imagen en espejo, es cuando ve un feto y después un embrión y después ve otro embrión más allá, más abajo, que corresponde a imagen en espejo. Bien, ya como dice, manos a la obra. ¿Cómo es la técnica para realizar la insonación pulmonar? Primero, tenemos que dejar al paciente en decúbito supino, aunque eso es una verdad media, porque a veces nosotros podemos pedir al paciente que se coloque decúbito lateral o en prono, o incluso pedir al paciente que esté sentado para ver si el líquido que tiene en la cavidad pleural es o no desplazable. Entonces, pero en la mayoría de las veces hacemos el estudio con el paciente en decúbito supino. El transductor se tiene que orientar longitudinalmente o en el espacio intercostal. Ese es el concepto de eje longitudinal del pulmón o eje transversal del pulmón. Aquí no hablamos de eje largo o eje corto como sí se habla en ecocardiografía. Lo que se habla en ultrasonido pulmonar es eje longitudinal, eje transversal del pulmón. Y una manera de hacerlo secuencialmente rápidamente es dividir la pared torácica en 3 zonas importantes, una anterior, una lateral y una posterior. Y si trazamos una línea por debajo de la tetilla, podríamos separar cada una de esas zonas en 2, en una zona anterior superior, anterior inferior, lateral superior, lateral inferior, y posterior superior y posterior anterior. Las 3 líneas para la ubicación anatómica sería la línea paraesternal, la línea axilar anterior y la línea axilar posterior. Y así tenemos 6 zonas de insonación. La
la línea que separa la parte superior de la inferior corresponde a la unión del tercio medio con el tercio inferior del esternón. Esto, a grosso modo, correspondería a una línea que se dibuja por debajo de las tetillas del paciente. Entonces, podemos a veces pedir al paciente que se siente y vamos a insonar la parte posterior. Es importante que en la parte posterior, como está la escápula, el hueso ofrece una gran impedancia acústica. Entonces, para mejorar eso, podemos pedir al paciente que levante la mano y de esta manera aleja la escápula de la zona insonar y así podemos sortear este hándicap anatómico. Entonces, podemos colocar el transductor de dos maneras, siguiendo el eje largo del pulmón o siguiendo el eje transversal del pulmón. Este es un ejemplo de cómo se debe colocar el transductor. Primero, tenemos que ubicar dónde se encuentra el punto. Este punto es muy importante y esto se ubica en la pantalla de cada aparato. De hecho, cada aparato con su respectiva marca pone el punto. En el caso de este es el punto de G, pero igual hay punto para cualquier otra de las marcas de ultrasonido. Es importante, como por ejemplo ustedes ven ahí, en la esquina superior izquierda se encuentra la referencia del punto G, en este caso el punto del transductor. ¿Por qué es importante saber este punto? Porque cuando usted ve una imagen como esta, no sabes cuál es la costilla superior y cuál es la costilla inferior. Pero si nos acostumbramos a que el punto de G siempre apunte hacia la costilla superior, fácilmente nos damos cuenta de que este es un problema de la costilla superior o es un problema de la costilla inferior. Entonces, para ubicarnos, el punto G, ¿verdad? Eso significa que si hacemos así el estudio de esta manera, con el punto hacia abajo no está correcto. Estamos viendo la imagen completamente al revés. Es importante que este punto, por costumbre, lo dirigamos hacia arriba. Igualmente no pasa nada si usted lo dibuja lo apunta hacia abajo. Es cuestión de darle vuelta en el esquema mental. Pero si usted grabó eso en el aparato y luego una llave malla lo exporta y lo revisa y la otra persona no supo en qué posición colocaste el punto G, entonces podría desorientarse. Entonces, el concepto que tenemos que llevar es que la marca del transductor debe apuntar hacia la posición cefálica. Así sabrás cuál es la costilla superior y cuál es la costilla inferior. Tenemos que conocer también los movimientos del transductor. Básicamente son 4 tipos de movimiento. El sliding, o sea, el deslizamiento lateral para un lado, para el otro, superior e inferior. Ese es el movimiento rectilíneo en la superficie. El movimiento de rotación, o sea, giramos el transductor en su eje vertical. Podemos inclinar, el tilting es muy útil, especialmente cuando los espacios intercostales son pequeños, es inclinar el transductor en diferente angulación. Y el rocking consiste en compresionar. Eso es especialmente útil cuando utilizamos el ultrasonido para ecolocalizar vasos sanguíneos. Y a veces tenemos dudas si se trata de una arteria o vena. Basta con hacer el movimiento rocking, podemos diferenciar si es una arteria o si es una vena. La vena fácilmente es colapsable, la arteria no es colapsable. Utilizamos 2 modos para insonar el pulmón, el modo M y el modo B. Se llama modo M porque eso es motion time. Y el modo B se llama B, que es bidimensional. En realidad, B no significa bidimensional. B significa brightness, o sea, brillantez. Pero el modo B es el modo básico, es el modo sonoanatómico. De hecho, nos da una imagen que es lo más aproximado como la anatomía que nosotros vemos en el libro de anatomía de Gray. Entonces, utilizamos básicamente para ultrasonido pulmonar los 2 primeros transductores, el convexo y el lineal.
En algunas ocasiones también tenemos que echar a mano al microconvexo, especialmente si lo que queremos es valorar la movilidad del diafragma. Bien, ¿cómo insonamos y cómo interpretamos? Primero tenemos que conocer el patrón de aireación normal. Sabiendo que es normal, podemos deducir cuándo, al desviar ese patrón de normalidad, está traduciendo la presencia de patologías como patrones alveolo-intersticiales, presencia de consolidación, derrames pleurales, neumotórax o cuando hay parálisis diafragmática. Vamos a ver primero el patrón normal, el hallazgo de un pulmón normal. Debe existir el deslizamiento pulmonar, debe también ver la línea de la pleura y que esa línea de la pleura se deslice también. Lo normal también es observar líneas A. Recordemos que las líneas A se producen por efectos de la reverberación de la línea de la pleura. El deslizamiento pulmonar es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando observamos de que la pleura visceral y la pleura parietal se desliza uno encima de la otra, más bien que la pleura visceral se desliza sobre una pleura inmóvil, que es la pleura parietal, durante el ciclo respiratorio, podemos estar absolutamente seguros de que ese paciente no tiene neumotórax. No tiene neumotórax. Bueno, ¿cómo ubicamos la línea pleural? Esto es lo más básico de la ultrasonografía pulmonar. Inmediatamente se nos viene a la mente de que para ubicar la línea pleural tenemos que pensar en la imagen del murciélago. Esta línea pleural se presenta aproximadamente medio centímetro por debajo de la línea de la costilla y se ubica entre dos costillas y sonográficamente aparece como el signo del murciélago, con la costilla superior con su respectiva sombra y la costilla inferior con su respectiva sombra y entre las dos costillas la pleura. Sin embargo, probablemente cuando el doctor Lichtenstein describió el signo de murciélago no es tan preciso, ¿verdad? Porque ahora Dios guarde mencionar la palabra murciélago en la época de la pandemia por COVID-19. En realidad, probablemente esta imagen de murciélago solamente en la mente del doctor Lichtenstein lo ve, porque realmente no se parece a nada de la imagen de un murciélago. Pero es porque el doctor Lichtenstein tiene una gran afición hacia los murciélagos. De hecho, cuando vino aquí a Costa Rica, se metió a una de esas cuevas de murciélago. Milagro, no se infectó de histoplamosis. Bueno, esta es la imagen entonces del murciélago. ¿Verdad? Habría que tener demasiada imaginación para ver tal murciélago. Para mí lo que vemos es más bien la imagen de un avestruz, ¿verdad? Las dos costillas corresponden a los ojos del avestruz y la línea pleural corresponde al pico del avestruz. Bueno, pero él lo vio como la imagen de un murciélago. Nosotros podemos insonar también en el eje transversal. De esta forma capeamos la costilla y podemos evaluar una mayor extensión de pleura. Este es el concepto de eje corto del pulmón. Valoramos a lo largo, evitamos entonces el artefacto provocado por las costillas. Entonces no se va a ver en este eje transversal el signo del murciélago. Aquí podemos ver cómo cuando insonamos en el eje vertical podemos ver ese signo entre comillas murciélago, pero en el eje transversal no vemos el signo de murciélago. Otro fenómeno que ocurre con ultrasonografía pulmonar es la reverberación. Bueno, aquí una imagen que ilustra ese fenómeno de la reverberación, un cuadro pintado por Caravaggio. Se titula Narciso. Narciso era un joven que se autoadulaba tanto, se autoapreciaba tanto que se asomó a un estanque constantemente, no dejaba de hacer esto todo el tiempo hasta que en uno de esos se resbaló, se cayó al agua del estanque y se ahogó. De ahí el concepto de una persona que se ama a sí mismo patológicamente se le conoce como personalidad narcisista. Ilustra el concepto de la reverberación. Entonces, la imagen se repite una y otra vez, como la línea A en profundidad se
se repite una línea A con otra línea A, y cada una de esas líneas A son equidistantes entre sí. Entonces, aquí vemos la línea pleural, y por debajo vemos una línea A, otra línea A y otra línea A, y cada una de esas líneas A son equidistantes entre sí. En términos generales, la forma de reverberar se hace desde la huella del transductor hasta la línea de la pleura. Entonces ahí se rebota un montón de veces, y cada vez que rebota genera una línea A. Por eso es que el efecto de la línea A se llama efecto de espejo o reverberación, y se repite a lo largo de la profundidad. Entonces, para recordar que las líneas A son artefactos provocados por la reverberación, son horizontales, paralelas a la línea pleural, con separación por intervalos regulares. Esos intervalos regulares sería equivalente a la profundidad entre la piel hasta la pleura. Esto significa que es un patrón normal. Sin embargo, hay algunos pacientes que tienen una patología pulmonar, pero sigue apareciendo las líneas A, como por ejemplo en pacientes con asma y EPOC. Pero cuando no hay deslizamiento pleural y sí hay líneas A, podríamos sospechar de la presencia de un neumotórax. Aquí podemos ver un ejemplo de un pulmón normal, cómo hay deslizamiento de la línea pleural. También se puede observar ahí que hay unas pequeñas líneas que no son líneas tipo rayo láser, son líneas Z. La presencia de líneas Z con el deslizamiento pleural es un hallazgo completamente específico de que el paciente no tiene un neumotórax, o sea, descarta completamente un neumotórax. Ahora, entendiendo lo que es el patrón normal, ahora vamos a ver el patrón de anormalidad. Cuando hablamos de anormalidades por ultrasonido, tenemos que pensar en neumotórax, derrame pleural, edema pulmonar, consolidación y parálisis diafragmática. Vamos a ver uno por uno. Empezando con neumotórax. El neumotórax es relativamente sencillo de ubicar. De hecho, es lo más básico para ultrasonografía pulmonar, identificar cuándo hay o no hay neumotórax. Se utiliza de manera fácil, permite diagnosticar de manera bastante precisa y rápida un neumotórax importante. Para eso utilizamos una sonda de alta frecuencia, en este caso una sonda lineal, pero también podemos complementar con un transductor de baja frecuencia, en este caso uno de tipo convexo. Se coloca el transductor en la pared torácica anterior, en el tercer cuarto espacio intercostal, en la línea medio clavicular. Esto es lo que el doctor Lichtenstein cataloga como el punto blue superior. Y también es importante de que longitudinalmente la marca del transductor debe orientarse en sentido cefálico. Si hay deslizamiento pulmonar, podemos excluir al 100% un neumotórax. Pero aquí hay que hacer la acotación en el lugar donde se realice la prueba. Por ejemplo, si hacemos una insonación en el punto PLAPS, ahorita vamos a ver qué es el punto PLAPS, y si hay deslizamiento pulmonar, nosotros no podemos descartar de que ese paciente no tenga neumotórax, porque puede ser un neumotórax relativamente pequeño que solo se acumuló aire en la parte anterior. Entonces, hay que insonar en diferentes partes de la pared torácica para decir si hay deslizamiento pulmonar en todas las partes que insoné, consecuentemente no hay neumotórax en este lado. Pero cuando no hay deslizamiento pulmonar, hay que pensar en neumotórax, pero hay otras razones que pueden explicar la ausencia de un deslizamiento pulmonar. Por ejemplo, la apnea, por ejemplo, adherencias pulmonares, por ejemplo, cuando intubamos selectivamente en un bronquio principal o cuando hay atelectasia. Acá, por ejemplo, se puede observar un neumotórax sutil. ¿Por qué es sutil? Porque vemos un deslizamiento pleural como en la mitad de la pleura, la otra mitad parece que no se está moviendo. Entonces,
Este es un neumotórax sutil, pequeñito. Ahora, ¿cómo hacemos para mejorar la precisión diagnóstica? Tenemos que cambiar de modo B al modo M. Pasando el modo B al modo M, podríamos encontrar y mejorar la resolución. ¿Por qué así? Porque en modo B generalmente el aparato captura a razón de unos 20 o 30 cuadros por segundo, pero en el modo B la captura se hace varios miles por segundo. En el modo B la resolución espacial es mucho mayor en comparación con el modo B. Por eso cuando colocamos en modo M podríamos mejorar entonces la precisión diagnóstica. Y en caso de neumotórax, en modo M, podríamos ver el signo de la playa, también se le conoce como el signo de la orilla o el seashore sign, que es lo mismo, pero en inglés. Entonces, en otra literatura usted va a encontrar también como signo de código de barra o signo de la estratosfera. Todos son sinónimos. O sea, para evitar confusión, si decimos boda es lo mismo que matrimonio. Eso significa que en el ultrasonido en modo M, cuando decimos signo de playa, es lo mismo que signo de la orilla y lo mismo el seashore sign en inglés. Todos esos son sinónimos. Lo mismo signo de la estratosfera. Esto sería lo normal. Vemos código barra que corresponde a la pared torácica inmóvil y abajo vemos el granulado que corresponde entonces al pulmón que se está moviendo. Entonces esto es lo normal, signo de la playa o signo de la orilla de la playa. La playa corresponde a la pared torácica y la arena corresponde entonces al pulmón que se está moviendo. Acá vemos clásicamente un signo de código de barra. Vea que no hay la arena. Eso nos recuerda la morfología de un código de barra. Es importante también que en alguna literatura usted va a encontrar como signo de la estratosfera. Ese es el aspecto que se podría ver la Tierra desde grandes altitudes. Para ver la estratosfera, un avión tiene que subir por lo menos a 20,000 metros, 20 kilómetros. Eso no lo hace cualquier avión. La mayoría de los aviones comerciales vuela hasta 10,000 metros. Para eso se necesita prácticamente una nave espacial. Y a esa altura se puede ver la curvatura de la Tierra y se puede observar una zona oscura y la Tierra más abajo. Entonces eso nos recuerda el concepto ese de signos de la estratosfera. Entonces, volviendo al concepto, cuando decimos neumotórax, entonces vemos signo de código de barra y es lo mismo que signo de la estratosfera. Son sinónimos todos. Para complementar, porque resulta de que la presencia de el código barra no necesariamente es sinónimo de neumotórax. Hay otras causas que explican por qué se puede observar el signo de código barra. Ya vimos adhesión pleural, ya vimos también cuando un paciente está en apnea. Entonces, para ello, tenemos que buscar el punto pulmonar. También se le conoce en inglés como el lung point. Es el punto de transición entre el pulmón que se está normal, con pleuras parietal y visceral adheridas y deslizando entre sí, y cuando la pleura se despega en la zona donde hay un neumotórax. Ese es el concepto de punto pulmonar. Aquí, por ejemplo, en esta tomografía se puede apreciar claramente un neumotórax en el pulmón derecho. Y si insonamos en esta parte, podríamos estar viendo la transición entre el pulmón que está adherido, pleura parietal con pleura visceral, y la parte del pulmón donde la pleura parietal y la pleura visceral se han despegado. Entonces, esa zona correspondería entonces al punto pulmonar. Y aquí se puede observar claramente cómo hay transición en el modo M, cómo hay una transición entre signo de playa a signo de código de barra. Entonces, esa transición sería el sitio del punto pulmonar. Y es importante tomar la iniciativa de buscar
todos los puntos pulmonares una vez que identificamos un neumotórax. Esto se llama la maniobra de perfilar el neumotórax. Eso nos permite entonces poniendo puntos y puntos y puntos en la pared torácica y de esa forma podemos dimensionar el tamaño de un neumotórax. No es lo mismo que el punto pulmonar se encuentre solamente en la zona glúteo superior versus cuando el punto pulmonar también está presente en la zona del punto PLAPS. Sería, en este último caso, un neumotórax masivo. En cambio, si solamente se presenta en el punto blue superior, puede ser de que sea un neumotórax relativamente pequeño y no tengamos que invadir al paciente con la colocación de una sonda de tórax. Esa es la gran ventaja del ultrasonido. Pero el punto pulmonar no es exclusivo de un neumotórax, por aquello de que pensamos, sí, encontramos un neumotórax, encontramos el punto pulmonar, entonces automáticamente el paciente tiene un neumotórax. Eso es una verdad media. ¿Por qué? Porque cuando no hay sliding pleural, hay o no un neumotórax de manera 100% específica. O sea, cuando decimos que es 100% específica, significa que la ausencia del sliding pleural es patognomónico de neumotórax, ¿sí o no? Pues la respuesta es no. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener la ausencia del sliding pleural, como se ve acá, un signo de código de barra, en una situación que lo recreamos de manera truculenta. Lo que hicimos fue a un paciente que estaba en ventilación mecánica y paralizado, apagamos el ventilador. Entonces, al apagar el ventilador, el paciente entra en apnea y por ende no hay deslizamiento pleura parietal con pleura visceral. Claro está que cuando hacemos esto, se tiene que buscar un signo adicional. Ese signo adicional se llama el signo de pulso pulmonar. Puede ser de que no se esté moviendo el diafragma, pero con total seguridad los latidos del corazón se va a transmitir al resto del parénquima, generando entonces pequeños movimientos que en el modo M se llamaría el pulso pulmonar. Y vean ustedes, este mismo paciente, ahora encendimos nuevamente el ventilador y vean ustedes cómo desapareció el signo de código barra y apareció entonces el signo de la playa. Entonces es importante esto. La ausencia del sliding pleural no es patognomónico de un neumotórax. Vamos a ver la siguiente patología, derrame pleural. Este es un ejemplo típico de un derrame pleural. Vean ustedes, hay una obliteración importante del hemicampo derecho. De hecho, aquí se puede observar también un signo de menisco y da la impresión de que es un derrame que está tabicado, porque hay una zona que es delimitada y como que hay una cápsula ahí. Entonces, podemos insonar en la región donde está presente el derrame pleural. Aquí ustedes ven cómo hay claramente un derrame pleural. Se puede observar el hígado, el diafragma, y en la porción posterior se puede observar cómo hay un signo que se llama el signo de la lengüeta, que es el pulmón que está atelectásico compresionado por el líquido circundante. Eso se llama atelectasia pasiva. Y se puede observar cómo el pulmón en condiciones normales no se ve, pero cuando se ve, eso traduce de que el pulmón está enfermo. Eso se le conoce como el signo del tejido o signo tisular o el signo de la hepatización pulmonar. Entonces, es importante también entender los sitios donde vamos a buscar el derrame pleural. Para ilustrar, vean ustedes esta imagen que corresponde a un paciente con una oclusión intestinal. En una oclusión intestinal, el aire va para arriba, el líquido va para abajo. Dicho de otra manera, cuando buscamos neumotórax, tenemos que buscar en la región anterior del tórax, mientras que si buscamos derrame pleural, tenemos que buscar en la parte posterior. Este es el comportamiento del aire y el comportamiento del líquido dentro de la cavidad pleural. Por eso es que si queremos buscar el derrame pleural, tenemos que ir lo más posterior posible. Ahí donde está ubicado el transductor correspondería prácticamente al punto PLAPS.
Podemos también insonar en el eje transversal o en medio de la costilla. De esta forma podemos pescar una mayor cantidad de pleura. De hecho, si queremos buscar el derrame pleural, lo mejor es utilizar un transductor que sea paralelo a las costillas. De esta forma podemos explorar una mayor cantidad de pleura. Acá colocamos un transductor paralelo a las costillas. Vean que ahí no se ve la sombra de la costilla y ahí claramente se puede observar el hígado, se puede observar la pleura con sus dos hojas, se puede observar el signo de la lengüeta, que es un pedazo de pulmón que se está moviendo para todo lado al son del latido del corazón y la respiración. Vemos un líquido que rodea ese pulmón y como este líquido es hipoecoico, no se ve grumos. Vemos también cómo el pulmón tiene algunos puntitos que son hiperecoicos. Esto es lo que se le conoce como el broncograma aéreo. Resulta de que el pulmón quedó colapsado por la compresión del líquido, pero el pulmón no se puede colapsar en la zona donde hay bronquiolos que tiene ferulización cartilaginosa. Entonces, esas bolsitas de aire dentro de la vía aérea permite provocar un contraste y da ese aspecto de imagen hiperecoica que se puede apreciar en este estudio de ultrasonido. Aquí vemos otro ejemplo de derrame pleural. De hecho, no solamente hay derrame pleural, se puede apreciar que hay ascitis. Vea que debajo del diafragma hay un líquido anecoico exactamente de las mismas características del líquido pleural. Esto nos da la interpretación de que estamos viendo un cuadro de anasarca. Hay ascitis y hay derrame pleural. También se puede observar el pulmón que está colapsado con algunas zonas de broncograma aéreo. Se puede observar cómo el pulmón tiene forma de una lengüeta. Una vez que detectamos el derrame pleural, inclusive podemos clasificar si se trata de un derrame pleural tipo transsudado o tipo exudado. En términos generales, cuando es un líquido que es completamente anecoico y no tiene grumo en su interior, entonces podríamos hablar de un derrame pleural de tipo transsudado. Pero cuando se puede observar grumos, se puede observar algunas imágenes que ahorita vamos a ver, signos de plancton, signos de la medusa, probablemente lo que estamos viendo se puede tratar más bien de un derrame pleural de tipo exudado. O sea, ¿cuándo sospechamos de que hay un derrame pleural de tipo exudado? Cuando vemos el signo del plancton, el signo de la medusa, el signo del gusano y también una pleura visceral que es irregular. Vamos a ver un ejemplo acá. Esto que vemos acá parece algo que se está moviendo constantemente. También se puede observar de que el líquido de la cavidad pleural es un líquido que tiene grumos. Entonces, este caso corresponde a un derrame pleural de tipo exudado. Acá también se puede observar cómo hay algo que se mueve como si fuese un gusanito. Este signo traduce la presencia de natas de fibrina que se ha formado trenza y da ese aspecto y es la característica típica de un derrame pleural de tipo exudado. El signo de la medusa también es otro hallazgo que sugiere que el derrame pleural es de tipo exudado. Sería por la formación de una serie de natas de fibrina. También hay situaciones más dramáticas, como por ejemplo en este caso un derrame pleural paraneumónico. Se puede observar cómo hay un entramado o trabécula dentro del derrame pleural. Eso sería un derrame pleural de tipo paraneumónico. Un ejemplo lo podemos ver acá en esta radiografía.
se puede observar un derrame pleural en la base pulmonar derecha de esta paciente y cuando insonamos nos dimos cuenta de que tenía un montón de tabiques. Vean ustedes qué claridad se puede observar estos tabiques correspondientes entonces a un derrame pleural paraneumónico con tabiques, con septos. Es importante esta imagen porque tiene relevancia desde el punto de vista terapéutico. Cuando vemos un aspecto así, no está recomendado colocar una sonda de tórax. ¿Por qué? Porque podría incluso causar que la sonda se meta directamente en el parénquima pulmonar y causar mucho sangrado. Entonces, cuando se ve ese aspecto, lo que se necesita es una toracoscopía o una toracotomía. No sirve en el caso de la colocación de una sonda de tórax porque son tantos tabiques que no va a poder drenar el derrame. Entonces, el concepto que tenemos que llevar hasta el momento es que el punto pulmonar es una zona de transición que puede ser con o sin deslizamiento pleural, con o sin deslizamiento pleural. Acá vemos un ejemplo. Vea cómo hay un pedazo de pleura que está adherido a la pleura visceral, pero después vemos una zona en donde se despega la pleura visceral de la pleura parietal y posteriormente hay una zona hipoecoica y debajo de esa zona hipoecoica hay imagen de broncograma aéreo. Entonces, la interpretación de esta captura de pantalla correspondería entonces a un derrame pleural con un líquido que es anecoico, que probablemente es de tipo transudado, y debajo de ese líquido de transudado hay una zona de broncograma aéreo, o sea, la presencia de atelectasia pulmonar. Entonces, vean cómo se puede observar claramente de que hay un punto pulmonar y el paciente no tiene neumotórax. Lo que tiene es un derrame pleural. Para diferenciar un derrame pleural de un neumotórax, vamos a devolver a la diapositiva anterior. En la zona donde hay un punto pulmonar, observe que vemos broncograma aéreo. Eso significa que esa zona anecoica está llena de líquido. Solo el líquido puede transmitir el sonido. Por el otro lado, si fuese un neumotórax, no hay líquido, lo que es aire. Consecuentemente, cuando el haz de ultrasonido atraviesa ese aire, no logra atravesar y no se observaría este aspecto de broncograma aéreo. Esa es la diferencia. Bueno, y aquí se puede observar en una tomografía cómo cuando hay derrame pleural a veces puede formar tabiques, septos. Y en esos casos lo que quedaría sería realizar una toracoscopía o una toracotomía. Ya no hay que perder tiempo tratando de colocar una sonda de tórax. No va a lograr drenar. Entonces, esta imagen fue la tomografía de ese paciente. Entonces, si le damos vuelta y insonamos, aquí, como está señalizado, correspondería al punto pulmonar, exactamente como en el caso de la tomografía, el sitio del punto pulmonar, con pulmón subyacente que está colapsado. También, si analizamos con el modo M, podríamos observar este fenómeno. Vea cómo el pulmón, cuando hay cambio de ciclo respiratorio, se acerca a la cavidad pleural, a la pleura parietal y la visceral hasta rozar y después se vuelve a despegar y esto es lo que se le conoce como el punto pulmonar. Y en el modo M, exactamente aquí se puede observar claramente la zona correspondiente al punto pulmonar. Entonces, en el modo M se puede observar el derrame pleural formando una zona que se le conoce como el signo del cuadrilátero, porque es una zona completamente anecoica. Después aparece el punto pulmonar, luego desaparece nuevamente el punto pulmonar y eso es patonomónico entonces de que hay un derrame pleural. De hecho, se puede medir el signo cuadrilátero. Aquí se midió en 8 milímetros. Eso corresponde también a que el derrame pleural tiene 8 milímetros de espesor. ¿Ve? Aquí en este video se puede observar la presencia de
un punto pulmonar. Vean cómo en la parte izquierda hay deslizamiento pleural. De hecho, ahí se puede observar algunas líneas B, pero en el lado izquierdo no se ve el deslizamiento pleural y lo que existe más bien es una zona anecoica y esa transición corresponde entonces exactamente al sitio del punto pulmonar. Si nosotros perfilamos todos los signos, todos los puntos pulmonares, podríamos obtener entonces una idea global del tamaño del derrame pleural. Existe algunas fórmulas de estimación para calcular el tamaño del derrame pleural, pero probablemente la manera más intuitiva, más científica es ir perfilando todos los puntos pulmonares y usted puede entonces incluso dibujar en la pared torácica el tamaño del derrame pleural. Entonces recordemos de que es muy importante diferenciar cuando hay un neumotórax y cuando hay un derrame pleural. Evidentemente, neumotórax, el aire está arriba, consecuentemente tenemos que buscar en el punto blue superior. En cambio, el derrame pleural tenemos que buscar abajo, específicamente en la zona correspondiente al punto PLAPS. Por el otro lado, en el caso del derrame pleural hay reverberación. En cambio, cuando es derrame pleural hay líquido y el líquido lo que hace es transmitir el sonido y no genera reverberación. Entonces, esa es la diferenciación entre un neumotórax de un derrame pleural. Bien, otra patología que tenemos que entender muy bien y diagnosticar muy bien es el edema pulmonar. El edema pulmonar se caracteriza por la presencia de un incremento de agua libre extravascular pulmonar que puede estar a nivel de intersticio o a nivel del espacio alveolar. Para ello tenemos que buscar el patrón. La presencia de un patrón A, como se ve en este caso, en donde hay varias líneas A, producto de la reverberación de la línea pleural, decimos de que este paciente tiene un patrón A. Y el patrón A excluye la presencia de un derrame pleural. Pero cuando hay edema pulmonar, vamos a observar que se pierde ese patrón A. Es importante que para excluir un derrame pleural, pero un edema pulmonar, tenemos que insonar en diferentes partes de la pared torácica. No basta con solamente la parte superior o la parte anterior. Hay que insonar por todo lado. De hecho, la zona más sensible para detectar un edema pulmonar sería en la región correspondiente al punto PLAPS. Acá, por ejemplo, hay un edema pulmonar y como vemos en el ultrasonido, vamos a ver cómo hay un montón de líneas B. Las líneas B se comportan como rayo láser, llega hasta la parte más profunda de la imagen. Entonces, aquí hay un video que corresponde a un edema pulmonar sin ninguna equivocación. Entonces, ¿qué son las líneas B? Las líneas B se caracterizan porque se origina desde la pleura y se extiende hasta la parte inferior de la pantalla. Eso es lo que le da el aspecto de rayo láser. Se mueve al son del deslizamiento pulmonar. Sin embargo, en las zonas inferiores del pulmón se considera hasta normal 3 a 4 líneas. De hecho, hasta un 26% de las personas jóvenes sin patología pulmonar puede observar líneas B y no traduce ninguna anormalidad. Entre mayor cantidad de líneas B, hay más correlación con incremento de agua extravascular pulmonar. Por ejemplo, cuando hay 7 milímetros de separación, indica de que la afectación ocurre a nivel de los septos intralobares, por ejemplo, en el caso de la fibrosis intersticial. Pero cuando la separación es de menos de 3 milímetros, eso habla que hay un proceso intraalveolar, o sea, hay inundación alveolar, y eso estaría presente en el edema pulmonar o en distrés respiratorio. Dicho de otra manera, si nosotros insonamos en el eje transversal del pulmón, estamos viendo una mayor cantidad de pleura, y ahí podríamos ver más de 3 líneas B. Pero saber cuándo
esas líneas B son patológicas o no patológicas, tendríamos que congelar la imagen y medir la separación entre una línea B con la otra línea B. Si la separación es de 7 milímetros o más, no es un edema pulmonar tipo distrés respiratorio o congestión pulmonar. En cambio, si la separación es menor de 3 milímetros, estaremos viendo un fenómeno intraalveolar. Aquí ustedes pueden ver el montón de líneas B. Observen que es una vista que no aparece las sombras sónicas de las costillas. Eso significa que se insonó en el eje transversal, o sea, entre dos costillas, paralelo a las costillas. Y ahí vemos un montón de líneas B. Entonces, si medimos la separación entre una línea B y la otra línea B, congelando la imagen, entonces podríamos clasificar si se trata de líneas B3 o líneas B7. Las líneas B3 son patológicas y sugiere que hay edema intraalveolar. Estas líneas B tienen que atravesar toda la longitud de la imagen, desde la línea pleural hasta la parte inferior de la imagen. Por eso se le conoce también como línea tipo rayo láser. Cuando son varias líneas B juntas, eso se conoce como el aspecto de long rocket, o sea, como de cohete. Entonces, a veces la nomenclatura puede ser confusa. De hecho, a veces se oye, ¿verdad?, que long rocket es lo mismo que líneas B, y no es cierto. En realidad, cuando decimos que hay long rocket al aspecto de cohete pulmonar, se refiere a que hay múltiples líneas B patológicas. O sea, una sola línea B, decimos que hay un aspecto de rayo láser. Dos líneas B, rayo láser. Tres o más líneas B, se llama long rocket. Esa es la nomenclatura. Es cuestión de semántica nada más. Traduce exactamente lo mismo, pero para tener una mayor claridad de los conceptos, de la definición, long rocket sería 3 o más rayos láser patológicas. ¿Cómo es que se forma la línea B? La línea B se forma por reverberación. Nuevamente la figura de Narciso al frente del estanque. Entonces se produce distorsión. Ahora, estas líneas B, si nosotros examinamos con un poquito de lupa, nos damos cuenta de que realmente no son líneas rectas a manera como de rayo láser. Se produce por reverberación. Habíamos dicho de que las líneas A se produce por reverberación de la línea de la pleura, pero en realidad las líneas B son pequeños artefactos horizontales múltiples que aparecen como líneas verticales. O sea, si usted ve la línea B, en realidad no es una línea recta desde la pleura hasta el fondo, sino que lo que vemos son pequeñas rayas horizontales. Esas pequeñas rayas horizontales corresponden entonces a líquido que se encuentra debajo de la pleura y que reverbera y genera ese aspecto. O sea, si examinamos con lupa cada una de esas líneas B, en realidad cada una de esas líneas B son múltiples líneas horizontales pequeñitas que cuando se juntan forman una fila vertical. Ese es el concepto. Las líneas B corresponden a múltiples líneas horizontales que forman una línea vertical o da el aspecto de que se trata de una fila vertical, pero en realidad corresponde a pequeñas líneas de reverberación del líquido que se encuentra por debajo de la pleura visceral. Y acá tenemos un resumen de algunas otras líneas. Las líneas B, las líneas en cola de cometa o de rayo láser. Recuerde que cuando hay 3 o más líneas de tipo rayo láser, ya no le llamaríamos en cola de cometa, sino que llamaríamos long rocket.
Las líneas A son normales y se traduce como la reverberación de la línea A. Y hay otro concepto que son las líneas C. Las líneas C traduce la presencia de neumonía. Las líneas C, ahí se puede observar en la parte derecha de su pantalla, hay un mordisco en la línea de la pleura. Y después de ese mordisco aparece una línea larga que nos recuerda como la línea B. Sin embargo, recordemos que la línea B se origina en la pleura que se está deslizando. En cambio, la línea C se origina a partir de un mordisco en la pleura visceral. Este patrón sugiere la presencia de neumonía, pero también puede sugerir la presencia de atelectasias subpleurales. Entonces, para clarificar mejor, las líneas C no se origina en la pleura, se origina debajo de la pleura. Esa es la diferencia. Entonces, nuevamente, para cuestión de clarificar los conceptos. Cuando hablamos de una sola línea B, decimos de que se llama cola de cometa y es normal, y en inglés sería comet tail. Pero cuando son múltiples colas de cometa, suman y suman y suman, entonces da el aspecto como la estela que deja un cohete despegando, y eso se llama long rocket. Long rocket siempre es patológica. En cambio, cola de cometa o rayo láser o comet tail no necesariamente es patológica. Acá es importante entonces hacer la diferenciación entre si se trata de líneas B3 o líneas B7, porque aquí, por ejemplo, en esta vista, es una vista horizontal o transversal de la pleura. No vemos costilla y lo que sí vemos es la presencia de un patrón con dos líneas B, y cuando congelamos la imagen podemos medir la separación entre una línea B y la otra línea B. En la esquina inferior izquierda se puede observar de que la separación es de 3.76, 3.4 milímetros, ¿verdad? Entonces está en ese punto ahí de intermedio si es tipo B3 o de tipo B7. En este caso lo que traduce es la presencia de edema pulmonar. Entonces ese es el concepto de patrón B3 o patrón B7. Si la separación es más de 7 milímetros entre línea B y línea B, se llama B7. Si la separación es de 3 milímetros o menos, se llama patrón B3. Esto se mide congelando la imagen en el modo B. Se ha observado que existe una correlación entre el patrón sonográfico con la cantidad de agua extravascular pulmonar, o sea, la interfase aire y agua. El patrón de normalidad significa que hay mucho aire. En cambio, el patrón de consolidación significa de que hay colapso. Y en medio de estos dos extremos podemos ver edema intersticial o edema alveolar. Y ese es, progresivamente vamos a ir viendo líneas de tipo B, B3 al principio, perdón, B7 al principio, luego B3, y en el grado más grave, cuando hay una atelectasia completa, vemos el signo del tejido o signos de la hepatización pulmonar, y vamos a ver inclusive broncograma aéreo. Hablando de esto, vamos a revisar el concepto de consolidación. Aquí se puede observar claramente en una radiografía de tórax cómo el lóbulo superior tiene una imagen correspondiente a una consolidación. Puede ser una neumonía, pero también puede ser una masa, también puede ser una atelectasia. Ya veremos. En el caso de atelectasia o de neumonía, clásicamente se puede observar en la radiografía el broncograma aéreo. ¿Qué es el broncograma aéreo? El broncograma aéreo traduce la presencia de zona que han sido deaireada, no hay aire. En esta tomografía se puede observar aún con más claridad el concepto de broncograma aéreo, cómo hay zona que está completamente deaireada y los bronquios que están ferrulizados con cartílago no se colapsan,
contiene aire en su interior y eso produce un contraste espontáneo y es el patrón de broncograma aéreo. Literalmente vemos los bronquios. ¿Y cómo se puede apreciar en un ultrasonido? El broncograma aéreo se observaría cuando hay, número uno, el signo de la hepatización. O sea, el pulmón normalmente no lo vemos si está normal porque hay mucho aire. Pero cuando se deairea, empieza a aparecer un patrón que se le conoce como la hepatización pulmonar. Es decir, tiene una estructura, una densidad similar a lo que se vería el ultrasonido del hígado. Eso se llama signo tisular o signo tejido o signo de la hepatización pulmonar. Pero en las zonas donde hay aire que se encuentra dentro de los bronquios y las vías aéreas con ferulización cartilaginosa, se produce esta interfase y es lo que se le conoce entonces como el broncograma aéreo, que es claramente patológica. Aquí vemos otro ejemplo de un broncograma aéreo. Esto es producto de una atelectasia pasiva por la presencia de un derrame pleural. Observen ustedes cómo hay despegamiento de pleura parietal con pleura visceral. Hay también el signo de la lengüeta. Y también vemos el pulmón por debajo de esa zona hipoecoica. Eso lo que traduce es que no se trata de un neumotórax. Y lo que vemos ahí en el fondo corresponde entonces a un broncograma aéreo. Si tenemos duda, podríamos hacer ultrasonido pulmonar con Doppler, color, pero en este caso no hay presencia de vasos sanguíneos. Bien, entonces estamos hablando de la consolidación. Hay una consolidación alveolar donde el aire se sustituye por líquido, por pus, por bacterias o por tumor. Y esta consolidación alveolar, al sustituir el aire, produce un aspecto sonográfico que se llama hepatización pulmonar, porque sonográficamente se puede observar como la estructura de un hígado. Cuando vemos esta estructura sonográfica, debemos pensar en dos cosas, en neumonía o en atelectasia. ¿Cuándo hay neumonía? Cuando hay la presencia de líneas de tipo C. Por el otro lado, ¿cuándo pensaríamos que hay atelectasia? Cuando vemos la presencia de un derrame pleural. Sería una atelectasia pasiva. Aquí podemos observar este concepto, ¿verdad?, de hepatización pulmonar. A la derecha se encuentra el hígado. A la izquierda se encuentra el pulmón que empieza a verse y se puede observar la lengüeta, se puede observar el líquido anecoico que separa la pleura visceral de la pleura parietal y en el fondo vemos un montón de imágenes hiperecoicas que corresponde a ese patrón de broncograma aéreo. Aquí se puede observar claramente el signo de la hepatización. Señalizado con la flecha está el diafragma y tenemos un derrame pleural arriba. El hígado se encuentra a la izquierda y arriba, a la derecha, a la izquierda, se puede observar una estructura con aspecto sonográfico que podría ser como si fuese hígado. Sabemos que no hay hígado por encima del diafragma. Eso significa de que esa zona corresponde entonces a un pulmón que se encuentra colapsado, atelectásico. Y la última entidad que tenemos que pensar es la parálisis diafragmática. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces realizamos bloqueos del plexo braquial. Y sobre todo cuando utilizamos volúmenes muy grandes de solución anestésica y cuando todavía no hemos ubicado bien las zonas de la inyección, inyectamos inadvertidamente, podríamos causar la parálisis del nervio frénico. Consecuentemente, se va a producir una parálisis del diafragma. Entonces, es muy importante documentar la presencia de una parálisis diafragmática.
Acá podemos ver un ejemplo. Aquí lo que se observa es un diafragma moviéndose adecuadamente. Este corresponde a un ultrasonido en el lado izquierdo. Lo que está moviendo acá es el vaso. Y por encima del vaso estaría el diafragma, que se mueve de manera regular, de una manera normal. No tiene parálisis diafragmática. Acá también podemos observar, pero en el lado derecho, cómo el diafragma se mueve de una manera completamente normal. Hay un pulmón que está colapsado, se ve el broncograma aéreo, se ve derrame pleural. Entonces, en esta captura de pantalla y el caso anterior, lo que estamos viendo son dos casos de movilidad diafragmática normal. Cuando no se mueve, evidentemente esta movilidad no se va a reflejar. Es importante, especialmente cuando tenemos paciente que tiene dificultad respiratoria, tiene desaturación, o el paciente refiere disnea después de un bloqueo interescalénico. Usted tiene que pensar, ya sea en la presencia de un neumotórax o en la presencia de una parálisis del diafragma. Esto, insonando en menos de 10 segundos, usted logra discernir si se trata de una causa o la otra. Bueno, finalmente, ¿cuáles son los mensajes para llevar para la casa? En esto es importante el concepto de la adopción tecnológica. La adopción tecnológica es la explicación por qué a veces amamos y a veces rechazamos una tecnología. La curva de aprendizaje para tareas complejas, en este caso la ultrasonografía pulmonar, y ni qué decir cuando se trata de ecocardiografía, se puede observar cómo el expertise empieza a subir de manera muy, muy lenta, o sea, un inicio demasiado lento, incluso puede ser como desesperante. Y eso hace pensar al residente de que es una tecnología demasiado complicada, que no va a poder aprender nunca, pero llega un punto de inflexión. A partir de ese entonces, como bien dice, ya le agarró el toque. Y se puede observar cómo hay un rápido crecimiento en la curva de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la analogía con colocación de una vía central ecoguiada. Entonces, al principio, puede ser que en el primer intento, el primer caso, no logre. Segundo intento, segundo caso, tampoco. Tercer caso, sí lo logró, pero se llevó la impresión de que fue una guava. La cuarta vez que lo intenta, lo logra hacer nuevamente. La quinta falla, la sexta vez sí lo logra, y a partir de un punto de inflexión, la cantidad de aciertos es muchísimo mayor en comparación con la cantidad de fallos. Sin embargo, llega luego un punto de estancamiento, que es cuando ya se adquirió la curva de aprendizaje. Siempre la curva de aprendizaje no garantiza éxito de un 100%, porque siempre existe el factor limitante de pacientes difíciles. Entonces, esta curva de aprendizaje no es que se mantiene ahí, sino que si usted no lo practica, empieza otra fase que se llama la curva del olvido. Y es cuando usted se da cuenta, se va de vacaciones por un periodo más o menos prolongado, regresa a trabajar y hasta la intubación le cuesta, cuando ya ha hecho cientos, si no miles de intubaciones. Bueno, ese es el concepto de curva de olvido. Es importante entender bien esa curva de aprendizaje porque a veces el inicio tan lento desespera y llega un punto en que el residente piensa que se trata de una tecnología demasiado difícil que nunca lo va a aprender y después tira por la borda cuando todavía le falta hacer un neumotórax más y ya adquiere la curva de aprendizaje. Esta fase, ¿verdad?, es difícil y no sabemos, no tenemos cómo adivinar en qué momento yo ya estoy en el punto de inflexión y todo va a ser cada vez más fluido.
El último mensaje para llevar a casa es que se trata de una tecnología que debemos implementar, pero hay que estudiar. Hay que llevar cursos, hay que ser muy autodidacta también y hay que registrar todos sus casos para evitar este fenómeno que el jefe de servicio de la Cleveland Clinic, el doctor Fred, decía, se llama el concepto de hiposquilia, que sería como traducido al español, sería hipohabilidad. ¿Cómo se traduce esto? Agarramos un aparato de estos, empezamos a insonar, insonar, insonar y creemos de que estamos viendo las cosas de manera correcta, que estamos interpretando las cosas de manera correcta. Inclusive vamos a ir perdiendo el temor y ya nos creemos expertos. Este concepto de hipohabilidad es lo que se le conoce técnicamente también como el efecto de Dunning-Kruger, que entre menos sabemos, más confianza tenemos. O sea, entre menos kilometraje tenemos, menos neumotórax tenemos, más confianza tenemos. Pero cuando ya acumulado una cantidad importante de neumotórax, una cantidad importante de fallos y de sustos y de disgustos, ahí se da cuenta de que sí, hay que seguir estudiando, seguir perfeccionando. Bueno, con eso terminamos la actividad del día de hoy. Si alguien quiere hacer